Bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro tercer webinar de nuestro ciclo de jornadas de genocidio armenio y Shoah, que hemos llamado Intersecciones, en nuestra cuarta edición, y como venimos diciendo todos estos domingos, habitualmente lo hacíamos en la Facultad de Derecho, y ahora lo estamos haciendo a través del formato de webinar, y nuestro deseo es quizá este año poder hacerlo también en nuestras jornadas en la facultad apenas podamos. Vamos a escuchar, vamos a compartir ahora un video de la Universidad de Jerusalén de 2 minutitos, y luego vamos a dar comienzo al webinar de hoy, que es sobre los 105 años del genocidio armenio y 75 años de la Shoah, y en este caso vamos a hablar sobre aspectos jurídicos. En un ratito presentamos nuevamente el tema. Muchas gracias. Our tradition began long ago. But unlike most traditions, ours was one of breaking from convention. A tradition of challenging. A tradition of reimagining. A tradition of creating knowledge. While some look for what's possible, our approach is a little more unconventional. We can't say we're doing the impossible. We're just unsure where possibility ends. Our work has transformed the way we feed a growing population. Advanced breakthroughs in disease treatments, and created a generation of leaders. For over 100 years, we have reimagined and revolutionized. We have been on a mission to improve the world. Hello, friends of Hebrew University. My name is Maria. I'm an MD PhD student here in Hadassah Medical School. Because of the coronavirus pandemic, a lot of students here decided to come volunteer to help run coronavirus testing here in the university facilities. So we thought that because the university both has these machines and the people who know how to use them, then it was important for us to take part in the global fight against coronavirus. And right now I was recruited to the Corona Lab. I'm now volunteering in the Corona Labs. We're helping Hadassah with the Corona tests. Hi, my name is Shai. I'm an MD PhD student, and now I'm working here in the Hebrew University core facilities in the Corona tests. For over 100 years and into the 100 next, we will continue to question, to challenge, to innovate, because it is our tradition. Vamos a darle la bienvenida en esta jornada de hoy al doctor Franco Fiumara. Él es juez en lo criminal, doctor en ciencias políticas y doctor en ciencias jurídicas y académico. Bienvenido, Franco, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Al doctor Federico Gaitán Aydavedian. Él es abogado penalista en derechos humanos. Nosotros llamamos esta edición Intersecciones. Estuvimos viendo diferentes temáticas. Hoy vamos a tratar el tema de intersecciones a través de la perspectiva de los aspectos jurídicos. La modalidad que vamos a hacer es que cada uno de ellos va a exponer el tema y ustedes tienen la oportunidad de escribir y mandar vía chat todas las preguntas que tengan para hacer, que ellos la van a ir respondiendo. Bienvenidos a todos y le doy la palabra a Franco. Gracias, Marisa, gracias a todos ustedes presentes aquí, en este día especial en época de pandemia. También quiero agradecer, es nobleza, y yo
me considero una persona con ese sentido aplicado in extremis. Quiero agradecer a amigos de la Universidad Hebrea, quiero agradecer a los amigos de la Cátedra Libre, menciono en generalidad para mencionarlos a todos ustedes en ese conjunto, pero también quiero agradecer muchísimo a Yad Vashem, que me ha capacitado a mí en muchos de los aspectos que hoy puedo tener la facultad y la posibilidad de estar aquí enfrentando a todos ustedes. Por eso nobleza obliga y mi agradecimiento eterno. Y quiero también mencionar el trabajo que realiza el Museo de la Shoah aquí en Buenos Aires, todas las comunidades en ese sentido, tanto la armenia como las comunidades judías en este país, de la cual me siento como parte integrante de la misma. Quiero hacer mención al video que has exhibido, porque justamente en un día como hoy, lo que es en contraste, el 10 de mayo de 1933, se produjo la quema de libros. Así que fíjate lo que es la Universidad Hebrea de Jerusalén hoy, en contraste de lo nefasto que fue el régimen nazi para toda la historia de la humanidad. Un día como hoy, también, pero en 1945, se desarrolló la última batalla de la Segunda Guerra Mundial en Memel, actual Rusia balcánica, antiguamente era justamente Prusia Oriental Alemana. Hace muy pocos años, en el contexto de los viajes que realiza Graciela Kinich, hemos tenido la oportunidad con el doctor Flax y también con Gabriel Anmut, justamente de estar visitando esos lugares. Llegado esto y habiendo hecho todos agradecimientos de rigor, quiero también agradecer la participación de Federico, que a mí me enaltece muchísimo que estemos acá juntos en este panel. Realmente un gusto, Federico, para mí. Igualmente. Siempre te escucho, oh, por favor. Y realmente me enaltece que tener tu compañía y que yo poderte acompañar a vos, ¿no? También. Pero bueno, para no abrumarlos, porque el tiempo es breve y en honor a todos ustedes, voy a hacer uso de esa galantería. Y quiero empezar justamente con una frase en el contexto histórico del año 1747, cuando Federico el Grande gobernaba Prusia, y en la localidad de Potsdam, muy famosa porque es donde se desarrolla la conferencia finalizada la Segunda Guerra Mundial, copia un palacio, el de Versalles, que también vamos a referirnos, que se llamará Sanssouci. Ahí Federico el Grande estaba realizando su palacio y un señor que era molinero se presenta en la justicia porque no quería que le demuelan su molino. Hoy lo podrán observar, y de ahí nace la famosa frase: todavía hay jueces en Berlín. El rey, o Federico el Grande, o Federico II, perdón, aceptó justamente las pautas concebidas en la sentencia del Poder Judicial, y a eso es a lo que nos tenemos que referir en la actualidad, que muchas veces perdemos ese oriente democrático que nos tiene que establecer. Pero bien, nos presentaste para hablar de intersecciones, muy bien realizado y muy interesante, porque yo voy a hacer un juego, porque también nuestros queridos amigos, el profesor Yossi Goldstein, Escuela de Schwillerman, ya nos han expresado en el contexto de la Shoah en las charlas anteriores por ustedes organizadas, de manera brillante como lo han realizado, y mi admiración a ellos, pero quiero clarificar un poquito una cronología histórica. ¿Y por qué? Porque yo tengo una forma de concebir la historia para que la puedo trasladar a análisis actuales que en definitiva sirvan para prevenir justamente cuestiones como la que hemos vivido y como las que hoy nos referimos, que sean modos y formas de atención, advertencia y prevención permanente en la lucha contra el antisemitismo, el antisionismo furibundo, que hoy en día es antisemitismo puro, u otras modalidades discriminatorias. Entonces, volviendo en honor a la brevedad, me voy a ir directamente y específicamente a mayo de 1915 en una declaración de los dos grandes, Rusia zarista, Francia y Gran Bretaña, cuando por primera vez, habida cuenta de los acontecimientos que venían desde el 24 de abril de 1915 mismo año en el Imperio Otomano, menciona por primera vez el crimen de lesa humanidad. Lógicamente, esto acontece en el desarrollo del genocidio armenio. Ya empezamos a plasmar lo que es una especie de defensa de un grupo minoritario dentro de un aparato burocrático estatal de origen criminal. Bien, años después, 4 años después, concluida la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918, nos encontramos con el Tratado de Versalles en 1919, cuyo artículo 227, y el Tratado de Sèvres de 1920 en sus artículos 226 y seguidos, menciona justamente de llevar a juzgamiento a los criminales de guerra,
el Kaiser por el lado de Alemania y la dinastía de los jóvenes turcos, quienes gobernaban, entre ellos Talat Pasha, justamente el Imperio Otomano, para someterlos a juicio. Y aquí, justamente, comienzan a terciar las cuestiones que yo digo conveniencias políticas o realpolitik, que el de contener ya al nuevo imperio soviético, dejando de lado el imperio zarista, los turcos fueron, ya con Atatürk en el gobierno, fueron funcionales justamente para contener el avance de la pérdida de libertad y todo lo que sabemos nosotros de la Unión Soviética, y lamentablemente fracasaron los juicios, tanto al Kaiser como también a sí mismo, a los jóvenes turcos, como nosotros por ahí lo pensábamos. El Tratado de Versalles tuvo consecuencias nefastas. Era querer eliminar de la faz de la tierra un país, cuando uno hace una buena lectura, que era lo que quería Clemenceau, primer ministro de Francia. La cordura de Wilson, presidente de Estados Unidos, hizo justamente que Alemania no desaparezca, poner cláusulas económicas muy pesadas, que en definitiva llevó a la caída del primer gobierno de un sistema constitucional democrático llamado República de Weimar. Ahí nace el Partido Obrero Alemán, en el cual Hitler forma parte, pero me quiero centrar en 1920, justamente con la declaración de los 5 puntos y la unicidad del partido nazi bajo su comando, y allí va a delinear lo que va a ser en definitiva una carta política criminal de naturaleza injusta, que en definitiva lo va a llevar al poder lamentablemente años después. ¿Y por qué digo esto? Hitler ofrece soluciones mágicas de carácter económicas y de carácter sociales. Estamos en una pandemia extremadamente dura, por eso yo digo siempre hay que tomar relevancia a algunos acontecimientos, no hago analogía, pero sí siempre me preocupa lo que es la defensa de los sistemas democráticos, y yo sé porque les estoy mencionando esto y ya seguritos van a decantar en esto, y creo la figura de enemigo, grupos minoritarios que van a ser enemigos y que no van a tener cabida en su Alemania o en su Tercer Reich que él ya tenía delineando en la cabeza. El partido nazi fue creciendo a partir de ese momento para llegar hasta 1923 a la tentativa de golpe de Estado. Pero acá hay un acontecimiento que es un juicio de suma importancia, que Federico seguramente lo va a mencionar mejor que yo, y yo solamente voy a mencionar como para cerrar lo que es, corríjanme por favor queridos amigos armenios si lo pronuncio mal, que es el juicio de Sogomon Tehlirian, llevado adelante el 3 de junio de 1921, porque él mató justamente a Talat Pasha, que ya se lo mencioné. ¿Qué hizo la justicia de la República de Weimar? Lo absolvió y lo liberó. Todavía había jueces en Berlín, como podremos ver. Se hizo justicia. Lógicamente, mató a uno de los asesinos más grandes hasta ese momento de la historia de la humanidad. Volvemos a 1923, 9 de noviembre de ese año específicamente, tentativa de golpe de Estado en Baviera, de Hitler con todos sus secuaces, fracasa, Hitler va a prisión, pero en ese juicio que se desarrolló, lo único que hizo fue incrementar la afluencia del partido nazi. Creció exponencialmente por la figura que le permitieron los jueces realizar en ese proceso. Él estuvo en la prisión de Landsberg, allí aprovechó para escribir el libro sagrado del nazismo, en el cual va a delinear toda su estructura de política de espacio vital de Leverhaupt y también de su pirámide racial, y que en definitiva menciona algo que escapa muchas veces de los puntos de vista, que es al continente latinoamericano en el cual nosotros pertenecemos. Habla no solamente del judaísmo, que lo destruye en su ideología, no estoy hablando de la Shoah, sino todavía estamos en una etapa previa, bastante previamente, prácticamente 17, 18 años antes, habla de que no son nación, de que no son región, toda esa contextura que él va hablando del animal, pues siempre hablando de la teoría de Darwin y después trasladada y traspolada al campo de las personas, pero habla de lo que es la destrucción del judaísmo por un lado. Pone por debajo a los eslavos, pero al referirse, depende de la edición, en el capítulo 9, capítulo 11, a los latinos y a los sudamericanos, habla que son razas inferiores y que en definitiva tienen una concepción mestiza. Lógicamente, los eslavos, después de los judíos,
que iban a ser eliminados de la faz de la tierra para la concepción de Hitler, iba a haber un número clauso que iban a ser utilizados como esclavos, y eso es lo que él esperaría a los neonazis que en la actualidad defienden ese movimiento y no se dan cuenta que serían degollados por su misma creencia política. Una locura inconcebible en este siglo y en esta época. Lógicamente, el juicio terminó con una condena leve a Hitler, y lo que es más grave, que las leyes vigentes en Alemania en 1924 llevan a la expulsión de cualquier agitador que iba justamente en traición a la patria, y no expulsó al llamado cabo austríaco que debería retornar a su país. Hitler, 10 años después, llega con legitimidad, con legalidad al poder, pero nunca de una forma justa. Ya sabemos lo que es un movimiento criminal, como él manifestaba, y esa legitimidad dura tan solo 28 días hasta que se produce el incendio del Reichstag, en donde, aprovechando la Constitución de la República de Weimar, el artículo número 48, justamente para ser más preciso, logra pocas semanas después una ley habilitante, convirtiéndose en el jeque todopoderoso del temido Tercer Reich. A partir de ahí, Hitler solamente tuvo que desarrollar su programa político y también militar, que ya entraban en juego aquí las complicidades internacionales. ¿Y por qué digo nuevamente las complicidades internacionales? Como aconteció en el genocidio armenio, que se sabía pero nadie esgrimía o alzaba la voz. Por una cuestión que es muy lógica en la etapa de consolidación de poder, del 33 hasta la noche del Kristallnacht, 9 de noviembre del 38, cuando todos los estados internacionales nada hicieron para detenerlo con todas las leyes que discriminaban a sus propios ciudadanos hasta la actualidad, tornándolos súbditos o a su vez esclavos modernos. Digo esto porque en este contexto de no reacción, porque no querían molestar a Hitler, hubo una inoperancia manifiesta del antecedente de Naciones Unidas, que es la Sociedad de las Naciones, en donde en especial participación de Gran Bretaña, que solamente permitió 75.000 cupos de judíos alemanes en el transcurso de 5 años que podían ir a mandato británico en Palestina, lo que significaría, quiero ser bien entendido, no mucho más de algunos trenes de los que en definitiva fueron a Auschwitz y en Birkenau tiempo después. Fíjense lo que son las complicidades cuando no actúa uno en forma inmediata, ¿sí? De Estados Unidos, que tampoco aumentó el número de cupo o de cuota para que ingresen judíos alemanes austríacos hasta el momento, posteriores al Anschluss, y a su vez, lamentablemente, nuestra querida República Argentina, con un nefasto ministro plenipotenciario que era el embajador en Francia, Tomás Le Breton, que conocerá el nombre de su calle en el barrio de Urquiza, cuando él llevó la palabra cantante que en Argentina son todos bienvenidos, pero que nadie podía vulnerar la Constitución Nacional, donde solamente el credo católico era el sostenido. Con eso dijo todo, y en el medio de sus palabras, 3 días antes de concluir la conferencia de Vian, salió la famosa circular número 11, en donde se trataba que los indeseables no podían ingresar al país. Los indeseables, en definitiva, también eran los judíos. Acá estaba la vaya paradoja de nuestro querido y bendito país. Lógicamente, en este contexto internacional, seguimos en el año 1938, con la complicidad de Daladier, Chamberlain, Benito Mussolini, primeros ministros de Gran Bretaña, Francia e Italia, aceptan la desaparición de Austria, comida por Alemania en forma inmediata, llamado, conocemos todos como el Anschluss, pero también la desaparición del mapa de Sudetenland de Checa, lo que la va a llevar al año posterior a su desintegración en su integridad. 2 países fuera del mapa que nosotros conocemos. ¿Eso no es de gravedad internacional? ¿No se llama complicidad? Claro que sí. Hay que poner las cosas en su lugar y también tienen que tomar la responsabilidad histórica, que no era solamente derrotar a Alemania nazi, sino asumir los compromisos internacionales posterior de la guerra. En definitiva, la política nazi, marcada en los principios de Volk und Reichsführer, luego del discurso acusatorio del 30 de enero de 1939, que iba preparando el ingreso a la Segunda Guerra Mundial, donde menciona que el judaísmo europeo iba a ser eliminado en caso de conducir a la Alemania a una nueva guerra mundial, porque ellos comandaban por sobre los conjuntos que conocemos del comunismo y del capitalismo. Ahí habla ya de eliminar a los judíos europeos. El Kristallnacht había quedado escasos 2 meses atrás para que nosotros tengamos presencia. Lógicamente, 8 meses después, tiene inicio
la Segunda Guerra Mundial, con la desaparición del mapa de un tercer país llamado Polonia, porque invade desde el este Alemania, perdón, desde el oeste Alemania y desde el este, 17 días después, la Unión Soviética. Acá el judaísmo europeo quedó totalmente encerrado, sobre todo lo de los shtetl del este, y no tuvieron mayor posibilidad de poder salir justamente de estas maquinarias bélicas criminales. Lógicamente, Hitler, de esta forma, inició la guerra en dos frentes que yo le delineé. Una era la guerra militar, vulnerar todos los tratados de paz existentes hasta el momento, como Brian Kellogg, pero también el pacto con Piłsudski de Alemania, que signaba un tratado de paz con Polonia hasta ese momento, bajo esta lógica de guerra total, que posteriormente se centrará en la Unión Soviética. Menciono una frase que va a ser intersección justamente con la segunda guerra desarrollada contra la población judía europea, es ¿quién se acuerda de los armenios? Creo que Roberto y Luciana lo han manifestado en sus brillantes exposiciones de semanas atrás. Lógicamente, cuando comienza la época, transcurre en ese primer periodo la época de la guetoización, que todos los que estamos aquí presentes, viene a menos ya mencionarlo, porque todos tienen pleno conocimiento de los acontecimientos, de los tristes y nefastos acontecimientos generados dentro de los guetos. Viene la operación Barbarroja, la vulneración del Tratado de Ribbentrop-Molotov, y ahí comienza justamente lo conocido holocausto de balas, o la Shoah a través de las balas, para nuevamente la política militar y la cúpula política alemana, paramilitar, perdón, dije militar, a través de las SS, convoquen una conferencia en la localidad de Wannsee, muy cerquita de Potsdam, al lado de Berlín, para encontrar la solución global al tema judío, justamente. Y yo acá quiero hacer una mención a una sola persona, porque es un testigo directo ajeno a todos los que conocemos. Y él es Jan Karski, ¿sí? Muchos de ustedes también saben quién es. Jan Karski, como guardia Trawicki, entró, muchos lo ubican dentro del campo de Belzec. Guardia Trawicki, para que todos se ubiquen, es lo que fue, por ejemplo, Demianiuk, que era un ucraniano que trabajaba justamente para las huestes nazi, con una localidad de Polonia donde, muy cerquita de Sobibor, que era donde lo entrenaban. Tomó conocimiento directo de lo que acontecía dentro de esta factoría de la muerte del plan Reinhard Heydrich, que encabezó la conferencia de Wannsee justamente, y pudo la resistencia polaca y todos los partisanos sacarlo de Polonia, y él fue a Estados Unidos, en primer lugar a Gran Bretaña, pero quiero hablar de Estados Unidos, las reuniones que mantuvo con el secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores en forma definitiva, y con el presidente de la Corte de Justicia justamente de Estados Unidos, a quien puso de acontecimiento la eliminación directa de justamente en esta factoría de la muerte, llamada que hoy conocemos como Shoah, de la comunidad judía europea. Karski, luego, en la reunión que mantuvo con Sir Winston Spencer Churchill, le expresó todo esto, y Churchill hizo una frase que en definitiva es la coyuntura que da nacimiento, podemos decir de alguna forma, a los juicios de Nuremberg, a los crímenes, y que esta frase que él dijo, crímenes nunca antes visto en la historia de la humanidad. O sea, que todos los líderes europeos estaban en conocimiento entre el año 42 y 43 de lo que acontecía en la Shoah. O sea, podemos decir complicidad implícita o explícita de alguna de las formas. En definitiva, esto condujo inexorablemente, años después, a los juicios de Nuremberg, comenzando por el principal, donde se llevó a juzgamiento a los líderes capturados hasta ese momento. Y acá, nuevamente, lamentablemente, y en estas fechas que estamos celebrando los 75 años, muy tristemente, entra en juego la Realpolitik, como pasó con los armenios, como pasó en la época de la consolidación del poder de Hitler. ¿Y por qué? Porque en Reims, a las 2 de la mañana del 7 de mayo del año 45, se firma la paz, bajó el segundo del ejército alemán a firmar con Eisenhower. Eisenhower no se sentó en la mesa porque no quería saludarlo, puso a su secretario de gobierno, por así decirlo, de la cúpula de los aliados en ese gobierno militar, en ese estrado, y firmó la rendición que iba a entrar en vigencia el día 8, justamente de mayo, que sería el día siguiente. Pero capricho de Stalin, o sea, en la ruptura que tenían, y esto es muy importante, no es capricho y no es solo por mera cronología, es porque aún en la actualidad tenemos consecuencias de estas cuestiones.
El día 9, en la localidad de Karlsruhe, a las afueras de Berlín, un suburbio a las afueras de Berlín, Capricho Stalin quiso firmar una paz por separado. En definitiva, como les mencioné al inicio, la batalla de Memel se desarrolló un día después porque no había internet, lógicamente tuvieron que llevar generales nazis de alta jerarquía hasta Memel con aviones alemanes que puedan aterrizar y decir, ya estamos en paz porque no continuamos con la guerra, se ha firmado los días anteriores. Bien, ¿y por qué les manifesté esto del transcurso de la Guerra Fría y la importancia y por qué no progresaron los juicios como todos hubiésemos querido en tiempo y en forma, que es cuando la justicia debe prevalecer? Por la Guerra Fría y porque, en definitiva, muchos agentes de alta jerarquía nazi, tanto los llamados pensantes, como también algunos, y pido disculpas por la palabra, pero en la jerga decimos los realmente carniceros, como el carnicero de Lyon, el carnicero de Riga, como todos conocemos, como Mengele, Eichmann y compañía, ¿sí? Necesitaron algunos jerarcas nazis como una persona que pasa desapercibida, llamada Wasilewski, ¿sí? Y que por iniciativa de él, cuando se habla de Wasilewski, amigo personal de Heinrich Himmler, fue construido ni más ni menos que Auschwitz y Birkenau en 1940. Él comandó inclusive en un periodo de tiempo a los grupos paramilitares, como le mencionara, llamados Einsatzgruppen. Wasilewski fue testigo directo en el juicio principal de Nuremberg contra Ernst Kaltenbrunner, el sucesor de Heinrich Himmler que llevó adelante la Aktion Reinhardt, y se fue caminando a su casa, porque era utilizado por su conocimiento topográfico en la Unión Soviética para describir cada localidad, cada río, cada monte, en caso de que se desarrolle una tercera guerra mundial. Acá está la utilidad justamente por la cual muchos nazis no fueron sometidos oportunamente a juicio. Yo dije Wasilewski, como también podría mencionar la Operación Perpetua de Arne von Braun, el padre del cohete a la luna, que ni más ni menos fue un criminal que tanto en Peenemünde, en el Báltico, como en Dora Mittelbau, utilizó mano de obra esclava judía para desarrollar los famosos B-1 y B-2, que son los padres de nuestros misiles modernos, y bueno, de la Operación Saturno que llevó al Apolo 11 a la Luna, como le dije. No es para menos. Yo estoy hablando del ámbito occidental, que es el que nosotros vivimos. Hemos recibido acá a Eichmann, hemos recibido acá a Mengele y a muchos más. Pero también me voy a hablar de la otra órbita. Heinrich Müller, llamado Gestapo Müller, por conocido para muchos, era el jefe directo de la sección a la cual correspondía Eichmann y que fue también uno de los partícipes en la conferencia de Wannsee. Se tiene conocimiento que pudo estar en la Unión Soviética ofreciendo los mismos servicios que los otros criminales ofrecían al bando justamente aliado occidental en el transcurso de la Guerra Fría. Todos usufructaron de todos, como podemos ver, que es una gravedad sin precedentes también en la historia de la humanidad. No al nivel de lo que fueron justamente los nazis. Yo creo que fue el apogeo máximo de criminalidad que por lo menos conocemos en la actualidad a nivel mundial y todo lo que generó la consecuencia de la Shoah. Yo con esto quiero ir concluyendo y quiero cerrarles con una frase de una líder mundial que asume como propia la responsabilidad histórica alemana ante la Shoah y además lucha incansablemente con el nazismo o el neonazismo en su país y en Europa, y muy especialmente un movimiento mundial generado por el COVID-19, muy difícil, como todos ustedes pueden saber, y complejo, por el cual creció el antisemitismo y, como le manifestara, el antisionismo devenido en antisemitismo furibundo. Que, por favor, los jueces tienen que tomarlo de esa forma para que haya jueces en Buenos Aires y en el mundo cuando operan de esta manera. Antisemitismo es igual a antisionismo, por lo cual deben de ser condenados en tiempo y forma y con la debida pena. Y también le pone límites al pasha Erdogan, Turquía, que está mandando tropas a Libia y puede ese enfrentamiento en el ámbito musulmán, donde luchan muchos yihadistas, contener un cóctel explosivo de magnitudes desconocidas también en la actualidad, y puede generar nuevos focos de conflictos incontrolables, y a su vez resalto y agradezco que prohibió la actividad del grupo terrorista Hezbollah en este momento en su país. La frase de ella dice: los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas.
Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Hitler culpó a todos y así fueron las consecuencias. Yo agradezco a una líder mundial que hoy en día está demostrando su habilidad, una señora muy respetada, y con eso saludo a todas las madres en el continente americano en su día en los países, que se celebra un día tan lindo para todos nosotros, tanto hombres como mujeres, y agradezco que la señora Angela Merkel trabaje en recuerdo de la memoria de lo que fue la Shoah. Gracias a todos ustedes, un honor haber compartido y espero no haberlos desilusionado. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, Franco, gracias por esta exposición tan interesante de historia. No sé si me escuchan bien o se escucha, no me doy cuenta si hay sonido o no. Bueno, hago de cuenta que sí entonces. Bueno, quiero agradecerle principalmente a los organizadores, a la Cátedra Libre, a Roberto Casian, a Luciana Minassian, a la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y también agradecer a la Embajada Armenia en Argentina y a la Fundación Bogos Arzumanian. Me parece que este tipo de encuentros son muy importantes, más en este contexto. Creo que, bueno, yo vengo participando desde hace varios años en los encuentros, en las intersecciones entre genocidio armenio y Shoah, así que este año también es un gran honor. Es una modalidad distinta, no estamos acostumbrados, yo no soy profesor, no tengo una experiencia académica como docente, pero sí, desde que tengo 21 años, vengo trabajando y estudiando los fenómenos del genocidio, los genocidios, el genocidio armenio, la dictadura y por supuesto el holocausto. Quería contarles que cuando empecé a ser estudiante de abogacía, tuve la suerte de cruzar con el profesor Malhasian. Lo conocí, digo la suerte porque lo conocí a través de mi mamá era abogada, falleció en un accidente de tránsito durante el curso de un juicio que se estaba haciendo contra el Estado turco, y ella me había recomendado estudiar con Malhasian, así que por eso digo que fue como una suerte, y estudié Derecho Internacional Público con Malhasian, y paralelamente a los 21 años fui a estudiar a la Universidad de Toronto, a un curso, un seminario que tiene el Instituto Sorian, que es una organización global de origen armenio con sede en Canadá, un curso que se llama Human Rights and Genocide Studies Summer Course Program, que está en la Universidad de Toronto, y ahí desde muy chico, mientras hacía la carrera de abogacía, estudiaba Derecho Internacional con Malhasian, Derechos Humanos con Rafin en la Universidad de Buenos Aires, una universidad a la que agradezco muchísimo haberme formado. Hice este curso en Canadá y también empecé a participar de un juicio inédito que se llevó adelante en la República Argentina, que fue el juicio por la verdad del genocidio armenio, que fue un proceso que inició mi abuelo, Gregorio Lavedian, como hijo de sobreviviente del genocidio armenio, ante la Corte Argentina, una Corte Federal Argentina, que tenía por objeto determinar si hubo un genocidio o no contra los armenios. Ustedes saben que a diferencia de otros procesos, como el holocausto que tuvo los tribunales de Nuremberg, o el genocidio en Ruanda, que tuvo el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, o el de la ex Yugoslavia, el genocidio armenio nunca tuvo una instancia de justicia, de justicia y castigo. Nosotros, mi familia, mi abuelo, con mi mamá, antes de que cuando yo tenía 21 años, antes de su muerte, llevaron adelante este proceso que fue muy interesante porque lograron hacer combinar toda una tradición de defensa de derechos humanos en Argentina, la reapertura de los juicios de lesa humanidad en Argentina, la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al ordenamiento interno y a procesos de implementación de esos tratados en procesos contra responsables de crímenes de la dictadura, con la lucha histórica del genocidio armenio y la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Entonces, la idea que tuvo mi abuelo, junto a otros abogados y mi mamá, fue hacer un juicio por la verdad que llevara adelante una investigación sin carácter punitivo, pero con efectos de determinación de verdad acerca del genocidio armenio. Así que, para mí, participar en estos eventos es hablar de mi vida, participar, contarles cosas que me pasaron, y como yo les decía, yo no vengo de la academia, salvo por estas experiencias, sino que yo vengo de un lugar medio híbrido, medio mixto, que es la formación académica, porque me estoy formando, hace poco terminé una maestría en Estados Unidos en Derecho Internacional, que la promueve el profesor Juan Méndez, que es uno de los padres fundadores del derecho a la verdad, y combino
mi actividad con el activismo, con algo que me da el derecho, que es el ejercicio y el litigio, podríamos decir, el trabajo en los tribunales. Yo durante mucho tiempo trabajé en la justicia federal, y cuando me recibí fui a trabajar como abogado del juicio por la verdad, a ocupar el lugar que lleva mi mamá de abogada, y después empecé a participar en juicios de lesa humanidad en Argentina, representando víctimas de la dictadura. Quería hacer una mención particular, que hoy es el aniversario de la movilización popular que terminó con el 2x1, un fallo que otorgaba beneficios a genocidas que estaban condenados. Bueno, hoy es un día importante porque este país nos dio la oportunidad a los abogados que nos formamos entre el 2000 y el 2005 de intervenir, de conocer estos procesos tan interesantes de castigo a los responsables de los crímenes de la dictadura. Pero bueno, la presentación de hoy no es para hablar de los juicios de lesa humanidad, sino para hacer algunas reflexiones en torno al 105 aniversario del genocidio armenio y el 75 aniversario de la Shoah. Yo quiero destacar que para mí es un desafío porque estamos en un momento muy raro. Yo no sé cómo lo están viviendo ustedes, supongo que también lo deben vivir como yo, pero es un momento que nos está afectando como humanidad, una pandemia global, una pandemia un virus microscópico que puede atacar a cualquiera, que puede lastimarnos, que puede llevarnos hasta la muerte, puede llegar a matarnos. Es un virus que se tiene que ver con un microscopio. Entonces yo estoy pensando mucho en qué tipo de situación, qué tipo de mundo estamos viviendo ahora y en qué nos puede llegar a servir mirar para atrás el 105 aniversario del genocidio armenio, el 75 aniversario de la Shoah, y el camino que encuentro, las respuestas que encuentro es que estamos en una oportunidad histórica para entender el pasado, para estudiarlo, para analizarlo, para pensarlo, y para hacernos preguntas. Aunque sean las preguntas más básicas, creo que son las preguntas más interesantes. Pienso en los antiguos griegos, que se preguntaban cuestiones muy básicas, y creo que estamos en un momento también muy filosófico para analizar estos dos fenómenos que ocurrieron en el siglo XX, qué nos hacen pensar en este contexto y cuál es el rumbo que toma el mundo, qué mundo queremos, qué mundo estamos pensando. Es un contexto muy, muy particular porque además este virus no identifica o no ataca de acuerdo a las condiciones de género, sexuales, religiosas, de edad, no afecta a un grupo en particular. Por supuesto que no estoy haciendo una comparación entre un genocidio, que son procesos totalmente distintos, no quiero que haya ningún tipo de confusión respecto a eso, pero sí me parece que es interesante para ver cómo salimos de las crisis. Y pensar también cómo era el mundo antes del surgimiento del nazismo, cómo era el mundo antes del surgimiento de los jóvenes turcos, los nacionalismos. Creo que hay un resurgimiento también en este contexto de los nacionalismos. Estamos viendo, o por lo menos yo veo que hay formas muy distintas de parte de los estados y los gobiernos de tratar esta pandemia que es global. Pienso en Brasil, o pienso en Estados Unidos, pienso en distintos países y hay formas distintas de administrar esto y me parece que no es la salida, que la salida no va por el lado de los nacionalismos cerrados, los nacionalismos excluyentes, sino que al contrario, la salida va por plantearnos o pensar en un mundo donde esté mucho más presente la idea de la igualdad. Y, como decía Franco antes, el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Yo encontré una entrevista muy interesante que le hicieron a un jurista que sigo mucho, que se llama Luigi Ferraioli, seguro que algunos estudiantes o juristas lo conocen, y él dijo que este contexto nos lleva a plantearnos dos situaciones. Una situación, una enseñanza, dice, es acerca de nuestra fragilidad y nuestra total interdependencia. Nuestra fragilidad porque esto es un virus que nos podemos contagiar si nos tocamos la cara. Así de fácil, o si no nos lavamos las manos, o si no cumplimos con las medidas de higiene para evitar el contagio. Y la otra enseñanza que nos deja este contexto, dice Ferraioli, es la necesidad de construir un constitucionalismo planetario.
él dice un constitucionalismo, y cito, que colme semejante laguna mediante la creación, no tanto de instituciones de gobierno, él dice, ok, está bien con lo que hacen los gobiernos, sino de funciones e instituciones globales de garantía de los derechos humanos. Acá vuelve la idea de los derechos humanos, ¿no? Me parece que de estas crisis, tanto de las guerras, de las crisis humanitarias, de los genocidios, las masacres, que en definitiva, como dijo Franco, los genocidios son el último eslabón de los delitos, el máximo de los delitos. De estas crisis salen con más derechos humanos. Y cuando digo más derechos humanos, me refiero a el fortalecimiento de los canales, de las protecciones, de la sociedad civil. Esto que estamos haciendo nosotros en este momento es una manera de defender los derechos humanos. Estamos aprendiendo, estamos conectándonos. Me parece que la centralidad del momento nos obliga, como también otro expositor que expuso el domingo 5 de mayo, a la concientización, a la educación, al mejoramiento de nuestra calidad humana. Así que estamos en un momento muy, muy definitivo, y yo lo siento como, bueno, es muy importante, por supuesto, hacer los racontos históricos y el análisis histórico de los procesos genocidas del pasado. ¿Pero con qué sentido? Con el sentido de analizar nuestro presente y poder diagramar un futuro mejor. No es mucho más difícil que eso. En ese sentido, también, para finalizar, quería hacer un comentario sobre la conmemoración del 105 aniversario del genocidio armenio, que fue una conmemoración que se hizo en nuestras casas, al igual que la conmemoración del 24 de marzo, del Día de la Memoria, y de todos los eventos que están ocurriendo. Supongo que también los cumpleaños y otros eventos también los hacemos todos desde nuestras casas, pero la particularidad que tuvo el 105 aniversario en Argentina fue, para mí, que el embajador turco sacó un comunicado de prensa muy agresivo, bueno, negacionista, seguramente es parte de su trabajo, el Estado de Turquía le paga para que haga eso, pero negando el genocidio armenio, y me llamó mucho la atención ese nivel de brutalidad de parte de un funcionario diplomático que está cumpliendo funciones en un país que tiene reconocido el genocidio armenio por vía legislativa, con una 2699, que lo tiene reconocido a través de los presidentes, porque para sacar una ley tiene que haber una promulgación del Poder Ejecutivo, lo reconoció Néstor Kirchner, lo reconoció Raúl Alfonsín, y también el juicio que hizo mi familia, el que les comenté al comienzo de la presentación, que este proceso culminó en el 2011 con una declaración de un juez federal que establecía que el genocidio armenio, que las víctimas de mi familia habían sido víctimas del genocidio armenio, y calificó los hechos como genocidio de acuerdo a la convención. Entonces, me llamó mucho la atención y me pareció una burrada, sobre todo, porque además existe consenso en la comunidad científica internacional, en los colegios, en las universidades, en organizaciones. Está ampliamente documentado el genocidio armenio, se está probando las relaciones que había entre el genocidio armenio y el Holocausto, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano, el crecimiento del Tercer Reich. Entonces me pareció que fue una bravuconada de parte del embajador. A mí me interesaría también hacerlo público, sé que no se va a prestar, pero sí me interesaría por ahí hacer un debate, un congreso, un seminario, una charla, para hablar de estos temas, porque me parece que ya no hay más lugar para el negacionismo. Así como antes decían que no hay más lugar para los discursos del odio, y me parece que tampoco hay más lugar para el negacionismo en Argentina. Y realmente me gustaría que el embajador estuviera al tanto de lo que pasa en este país, un país que también es un país que tiene una comunidad armenia muy activa, con iglesias, colegios, radios, instituciones, cenas, o sea, hay artistas armenios, artistas armenias que hacen cosas interesantísimas. Entonces no le veo sentido más que una provocación en un contexto donde nosotros tenemos que estar, independientemente de nuestras diferencias históricas o las distintas formas de leer nuestro pasado, tenemos que estar unidos haciendo frente a un mundo muy incierto, que puede derivar, o que está derivando, de una catástrofe humanitaria, miles de muertos en todo el mundo, y no seguir explotando nuestras diferencias. Entonces, hago público la invitación al embajador de Turquía, o a quien sea, para hablar de este tema, porque además me apasiona,
Y bueno, nada, agradecerles a todos ustedes de vuelta por este espacio. También quería comentarles algunas cuestiones que me parecen muy interesantes, sobre todo si hay estudiantes de abogacía escuchando, que lean la resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una resolución muy interesante sobre esto que les venía diciendo de la construcción de un constitucionalismo planetario con cimientos fuertes en los derechos humanos. En este caso, la Comisión Interamericana lo expresó a través de una resolución para el sistema interamericano, pero me parece que también es muy interesante que lo tome el sistema europeo. Así que bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un poquito de preguntas para los dos, a ver si abrimos como un diálogo entre ustedes, que seguramente va a ser público para aprovechar. Una pregunta, yo les hago las preguntas juntas y ustedes van dialogando a partir de esas preguntas, ¿les parece? Una Sí, que sí, sí. está dedicada especialmente a Franco, pero obviamente para que lo puedan responder los dos, que el incendio del Reichstag fue adrede. Esa es una pregunta. Sí. La otra pregunta es si el negacionismo podría ser entendido como un modo de apología del delito, tanto en el genocidio armenio como en la Shoah. Y otra pregunta, ¿cuál sería vuestro mensaje a la falta de enjuiciamiento de los genocidas del Holocausto armenio y el mal ejemplo que sirvió a Hitler de tomar esa idea de impunidad para desarrollar su plan genocida? Bueno, el incendio del Reichstag, Van Lubbe, que fue acusado en representación del Partido Comunista con otros líderes, Van der Lubbe, que era de origen holandés, nacido en Holanda, se lo asignaba como el causante del incendio del Reichstag. Así se lo sostuvo durante toda la época del aparato nazi, de gobierno nazi, hasta que después de concluida la guerra, algunos archivos ponen un manto de sospecha sobre si no fueron huestes del partido nazi que incendiaron adrede el Reichstag para lograr la ley habilitante que en definitiva tornen en dictatorial al partido justamente encabezado por Adolfo Hitler. No hay ciencia cierta al respecto, no hay una investigación concreta historiográficamente que pueda sentarnos que esto fue así, y por eso se prevalece todavía la teoría del incendio del Reichstag. Estamos en una etapa que todavía Hitler no tenía el poder consolidado y sus propios, no digo enemigos, sino su propia oposición estaba dentro del partido nazi, que eran justamente los camisas pardas encabezados por Ernest Röhm. Quizás hubo provocaciones suficientes como para que lo lleven al incendio del Reichstag. Pero en definitiva, el incendio del Reichstag quitó todo conato de legitimidad inicial que tuvo el partido nazi, lo tornó en la ilegalidad absoluta, y a partir de ahí construyó el poder más nefasto que tenga conocimiento de la historia de la humanidad. Okay. La segunda, si querés contar, Fede, del negacionismo, tanto Sí, armenio sí, yo venía pensando que el negacionismo yo no tengo una posición sobre favorable. Me parece que la cuestión del negacionismo turco es un tema político, no es un tema jurídico. No es un tema que se resuelva con derecho penal. Me parece que tenemos que pensar el negacionismo del embajador de Turquía, o el negacionismo del Estado turco con relación al genocidio armenio, como un problema profundamente político y que requiere medidas políticas, no de tipo del derecho penal. Entonces, creo que el camino que se tomó por parte no solo de la comunidad armenia, sino no solo de la comunidad armenia de Argentina, sino la respuesta global a la cuestión del genocidio armenio y el negacionismo turco han sido los muchísimos reconocimientos que ha tenido el genocidio armenio por parte de distintas cámaras de representantes a lo largo y ancho de todo el mundo. Hace poco, yo soy presidente de la Fundación Luis Agrabedian. La Fundación firmó un convenio con una organización de Washington que se llama Armenian National Institute, que tiene... tradujimos al español todos los reconocimientos legislativos del genocidio armenio y creamos una página
sobre el genocidio armenio en español muy interesante, que la pueden visitar, es ani.com, y todo el mundo reconoció el genocidio armenio. Hasta Estados Unidos. Estados Unidos, el Parlamento norteamericano emitió una declaración el año pasado, ya hay un reconocimiento por parte de Alemania, hizo un reconocimiento interesantísimo, lo discutimos el año pasado, o el anterior en la Facultad de Derecho. Entonces creo que hacer negar un genocidio en un país como Argentina, que tiene un movimiento de derechos humanos muy, muy dinámico, tiene reconocido el genocidio armenio, que los armenios somos la comunidad más grande de América Latina en términos numéricos y en términos también de actividad política y de la robustez de la actividad política de la comunidad armenia argentina. Me parece que no es un tema que se vaya a solucionar con derecho penal, sí con política, sí con educación, sí con concientización, y en ese sentido creo que el camino es correcto, es aislar al Estado de Turquía, quedó solo. Bueno, el Estado de Israel tampoco reconoce el genocidio armenio, pero la vez pasada me explicaron que hay distintas corrientes que sí, pero que finalmente el Estado federal no. Me dieron una explicación interesante, pero digo, el único camino es aislar internacionalmente al país que viola los derechos humanos, que niega un genocidio. A esta altura del partido no hay lugar. Si puedo complementarte con relación a la Shoah, la negación de la Shoah, te quiero hablar de algunos casos emblemáticos, la ley Gazot y la ley del juicio y Pleven en Francia, también el proceso Faurisson, que llegó tanto a en la Corte francesa como en la Corte Europea de Derechos Humanos, en donde mencionaron que eran negacionistas. También te quiero tomar otro caso emblemático, las condenas, ¿no? Las condenas penales esgrimidas. También el famoso caso, que hay una película, creo que la pueden ver en Netflix, no recuerdo el nombre, pero que es la película en que señala el juicio que el negacionista David Irving le sigue a la escritora Deborah Lipstadt, y que en definitiva él, Irving, negacionista, inclusive de los acontecimientos del Holocausto, acontecido de la Shoah, dentro del campo de exterminio de Birkenau, de Auschwitz, en especial de Birkenau, inclusive refiere a Auschwitz, termina siendo condenado por ser un negacionista serial de la Shoah, por desvirtuador de los hechos históricos, de los acontecimientos históricos esgrimidos, y ese es un caso emblemático que hizo escuela a nivel jurisdiccional en la mayoría de los estrados judiciales de la órbita occidental de, como nosotros conocemos, al mundo con sus divisiones. En la ley argentina es una ley extremadamente tenue, que muchas veces queda. La ley de discriminación del año 88 para mí es un poco obsoleta, tiene un máximo que es de 3 años, salvo que vaya agarrado de otro delito más grave, pero se diluye un poco la figura de antisemitismo y lo que es antidiscriminatoria, en la cual incluye el antisemitismo, por lo cual yo he trabajado en algunos proyectos acompañando o avalando académicamente algunos proyectos de ley que me parece que hay que subir el máximo legal para que sea intimidatorio para los negacionistas que después terminan en definitiva haciendo tareas sociales para diluir la pena que le puede corresponder por eso. Reitero, son hechos acreditados, avalados a través de evidencia pura y exclusivamente de pruebas, de las cuales muchas de ellas fueron manifestadas bajo juramento. Bajo juramento son sistemas no como el argentino, para que no genere por ahí confusión, son distintos el sistema en los juicios de Nuremberg, que los imputados como Hoss, como el mismo Vasilevsky que yo le mencioné, como Wisliceni, el segundo de Eichmann, y otros criminales de guerra más, declararon decir verdad, y en definitiva ellos acusaron a la cúpula alemana de generar todos los crímenes que constituyeron la Shoah que nosotros conocemos en la actualidad. Estos testimonios fueron llevados al juicio de Eichmann en Jerusalén, que mañana justamente se conmemoran 60 años de la captura del criminal en la República Argentina, para después ser trasladado a Jerusalén para su proceso. Fíjense la paradoja de estas épocas durante el transcurso de las fechas mayas, y en definitiva, negar es ser cómplice, quizás en una figura atenuada, en lo que respecta a la Shoah, una figura atenuada quizás de lo que es ser directamente el actor directo que dispara el tiro como actor, como les mencioné, en un crimen que fue la Shoah. Tenemos 2 preguntas más para incluir. Una de Gregorio, que dice: comparto plenamente la legalidad del dictado de las leyes de Nuremberg,
pero podemos hablar que las mismas gozan aún de legalidad. Esa es una pregunta. Y otra que manda Roberto, donde pide si se puede hacer una enumeración sintética de cuáles son los motivos por los que Turquía niega el genocidio, tanto en el área política o no, digamos, hacer una enumeración de los motivos. Serían dos Vale, preguntas. ¿Puedo empezar? Dale. Vale. Sí, dale. En mi experiencia, yo les conté que trabajé en el juicio de lesa humanidad en Argentina y me tocó trabajar en la causa ESMA unificada, un juicio muy grande que tuvo condenas a la plana mayor del grupo de tareas de la ESMA. Y me tocó, yo trabajaba como abogado del CELS, en la querella, representante de las víctimas, y me tocó ir prácticamente a 5 años de juicio todas las audiencias. Y estudiar, obviamente, conocer el juicio, conocer, no solo preparar mis argumentos y los alegatos de la querella, sino conocer los argumentos de la defensa de los represores, Astiz, Acosta, etc. Y una de las cosas que me pareció más interesante es que los argumentos muchas veces de defensa de los genocidas son los mismos. Son la desacreditación de la víctima, primero. La autojustificación de los hechos que se llevaron a cabo bajo la premisa o idea o la necesidad de evitar el comunismo en Argentina, evitar la revolución no sé qué, evitar la guerrilla, evitar el avance de los armenios, la instalación de una ideología nacionalista, y encontré muchos más parecidos de los que me podría haber imaginado. Yo en un momento llegaba a sentir que el juzgamiento de los represores argentinos tenía su equivalencia con lo que podría haber sido el juzgamiento de los represores o los responsables de los crímenes del genocidio armenio. Por supuesto, la justicia argentina y el movimiento de derechos humanos, en Argentina se llegó a un nivel de detalle de lo que ocurrió que no se llegó para nada con el caso de los armenios, pero sí me parece que es interesante que los argumentos de negación del genocidio tienen que ver siempre con decir que esto fue una guerra, decir que estos fueron dos bandos. Ahí publiqué la respuesta que da el embajador turco, donde él dice, bueno, bárbaro, sí hubo muertos de los dos lados, fue una tragedia, pero eso no es un genocidio. Es algo muy parecido a lo que decían algunos, a mí lo que dijeron en el juicio de la Junta, ¿no? Un juicio muy importante que tuvo en Argentina. Bueno, fueron dos bandos, fue una guerra, hubo excesos, muertos de los dos lados. Me parece que la clave, cuando analizamos estos fenómenos, es entenderlos, salir de la lógica de guerra, y entender que son fenómenos que son crímenes de Estado, pueden ser genocidios, o pueden ser crímenes de lesa humanidad, y ahí entran en juego otras cosas, que no son las defensas de tipo individuales o políticas, son hechos donde un Estado destruye o quiere destruir una parte de su integrante de su propia condición de Estado. Entonces, hay mucho más paralelos que diferencias, y creo que en el caso de Turquía siguen usando el mismo discurso que hace 100 años no avanzan, y está presente, lo pueden ver ahí en el comunicado que compartí del embajador. Sí. Hay una cuestión que es a veces muy difícil y compleja de entender, pero Alemania nazi fue un país extremadamente legal, tan legal fue que todo lo legislaba, hasta las leyes raciales de Nuremberg, hasta determinadas cuestiones que era, por ejemplo, dejar a otros grupos minoritarios sin protección, eran todas leyes, eso es legalidad. Lógicamente, ¿y por qué se nos manifiesta? Alemania nazi firmaba tratados con otros países. Alemania nazi firmó tratados de comercio con Argentina, y Argentina le declara la guerra faltando pocas semanas para que la misma concluya, y por presión justamente de México y otros países de América Latina. Ahora bien, eso no quiere decir que sea legítimo. Son dos cuestiones distintas, y acá me va a acompañar seguramente Federico. Los militares argentinos, en un contexto de una dictadura, firmaron muchos decretos en los cuales después se fueron convirtiendo en una especie de leyes, y eso es un sistema legal imperante porque son las relaciones también que hacen las relaciones entre Estados. Ahora bien, para entender más prácticamente esto hay que comprender una cosa muy sencilla. Las leyes no solo han de ser legales, porque Irán, por ejemplo, tiene leyes que son legales, pero pueden carecer de legitimidad, pero también tienen que tener legitimidad y tiene que ser justo que defienda en ese sentido a todas las representaciones de grupos minoritarios o de atacados por el Estado adentro del mismo país.
En definitiva, Alemania nazi carecía de dos de los elementos principales para la legitimidad de las leyes. Fue legal, pero nunca, a partir, como yo le mencioné, del incendio del Reichstag, todas sus leyes dejaron de ser legítimas y sobre todo jamás fueron justas. En definitiva, fue el compendio que completó las leyes de Nuremberg divididas en tres leyes fundamentales con sus decretos reglamentarios, en donde se menciona por primera vez la calidad del sujeto, de la persona judía, en la cual iba a ser utilizada para discriminar. Creo que con esto di por superada la pregunta de Goyo, de Gregorio, doy por contestada en completo. Es muy técnica, a veces es muy abrasiva, pero en definitiva fue el contexto que se tuvo presente a la hora de los juzgamientos de los jueces en el caso 3 de los juicios de Nuremberg. Fíjense la importancia de esto, porque si no vienen los críticos a los juicios de Nuremberg, que dicen juicios hechos por los vencedores. Sí, fueron los vencedores en territorios que habían ocupado y tenían autoridad constituyente, y si en definitiva, en base a esa legalidad que muchos abogados a veces exacerban en sus defensas, que no se dan cuenta de la pérdida de legitimidad, quienes deberían haber juzgado a los jerarcas nazis eran los mismos jueces nazis que fueron juzgados y condenados por hechos criminales aberrantes convertidos en representación de la toga. Entre ellos, en la película Vencedores y Vencidos, en blanco y negro, que se la recomiendo ver, el hecho Katzenberger-Zeigler, en el cual condenan a la guillotina a un inocente solamente por su propia condición o su sola condición de ser judío dentro de la Alemania nazi. Por eso es muy importante saber discernir el contexto de legalidad, de legitimidad y de justo en el orden de la justicia. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Alguna vez leí que un historiador judío de la Cátedra de Historia de la Universidad de Columbia, que se llama Yerushalmi, decía que cuando hay justicia, una de las maneras de poder rescatar ese lugar vacante es la memoria cultural. ¿Ustedes creen que es una de las salidas en relación a esta idea del no reconocimiento, del negacionismo? ¿Qué hacer en el interín, digamos, de todo este proceso? Quizás quiero haber interpretado bien la pregunta y pido disculpas de no haberlo hecho, porque tiene su complejidad y también en la respuesta. La falta de justicia es falta de un Estado democrático que ampare a todos los que habitan dentro de él. ¿Sí? Democrático o en el contexto que sea, pero en definitiva que representa a todos los sectores que están dentro del Estado. ¿Y por qué pedí contestar primero que Federico? Porque por ahí con el acervo cultural hay una cuestión que por el tiempo transcurrido, por eso siempre es muy importante la cronología, ¿sí? No hubo juicios, como bien recalcó Fede, con respecto a los criminales de guerra turcos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la complicidad que yo les playé, que decidieron a Hitler y todo eso. Ahora, si bien con el nazismo hubo algunos juicios y otros también se diluyeron por la complicidad, pero por ejemplo Gröning, hace muy poquito tiempo, un año atrás o un año en fracción, un poquito más, todavía se siguen desarrollando juicios a los líderes, a quienes fueron justamente miembros del partido nazi. Es muy difícil, por una cuestión de 105 años que llevamos el genocidio armenio, que conozcamos o tengamos algún criminal presente en la actualidad. Esa oportunidad lamentablemente se perdió tras la firma del Tratado de Sèvres y por la conveniencia de soportar a Atatürk en el poder, continuaron las masacres contra los armenios dentro del Imperio Otomano o de los restos que quedaban del Imperio Otomano, pero bueno, ahí está la cuestión que yo quería dejar asentado para que Fede pueda explayarse justamente con la segunda parte que tiene que ver quizás con estos reconocimientos de cultura. Bueno, sí, hablamos de esto, del tema del no reconocimiento y de alguna manera lo que tiene que ver con el trabajo, con la área de sostener la memoria cultural, ¿no? Sí. Como una posibilidad de dar respuesta al que queda vacante, que no reemplaza, pero que hay un modo parte de lo que estamos haciendo, estas jornadas de reflexión, de poder pensar, de poder, es parte de la tarea. Si ustedes entendían que la memoria cultural en ese sentido podía dar respuesta
a ese lugar vacante que a veces deja la falta de justicia. Sí, dijiste lo que pienso porque, bueno, cuando empecé a trabajar, a preparar esta presentación, lo que noté, una de las razones o las motivaciones que tengo para ejercer la abogacía y para también dedicarme al activismo o a la militancia es la necesidad de que tiene que existir concientización acerca de estos hechos. Por eso digo, la presentación de hoy tiene que tener como eje pensar el pasado como si fueran las guías que nos llevan a vivir en este planeta, convivir y en este contexto. Entonces, creo que, por supuesto, la concientización y la educación en lo que yo entiendo que es derechos humanos, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, es fundamental. No solo, y hacerlo desde una perspectiva muy amplia, no una perspectiva nacionalista o de las víctimas únicamente. Me parece que también eso es lo interesante de este espacio, que es un espacio de intersección, de debate, de compartir nuestras experiencias, y creo que tenemos la obligación de hacer esto, de conocer nuestro pasado, estudiarlo, diseminarlo, abrirlo, meternos ahí, por más que nos duela, establecer las bases de un presente que nos permita desarrollar una vida más digna, más noble, más humana en definitiva, que creo que este momento particular nos marca este desafío. Es lo que les decía de Ferraioli. Pensemos un mundo nuevo, pensemos un mundo donde la cooperación, la solidaridad, la coordinación sea la moneda corriente y no el destrato, la violencia, el ustedes versus nosotros. Me parece que es el momento de pensar en un gran nosotros a nivel planetario, así que sí, coincido con vos plenamente. Muchas gracias. Bueno, agradecerles muchísimo por este espacio de intersección, de reflexión, por inquietarnos, por la posibilidad de poder salir del estado de quietud para poder pensar y hacernos preguntas. Quienes nos acompañan hoy también son los amigos chilenos, los amigos brasileños, los amigos uruguayos de la Universidad de Jerusalén, agradecerles que están con nosotros, agradecer especialmente a quienes están junto con nosotros en estas 4 ediciones. Organizamos como equipo la Cátedra Libre de Genocidio Armenio de la Facultad de Abogacía, Roberto Malcasian y a Luciana Minacian, con quienes venimos haciendo estos encuentros, y agradecerles a cada uno de ustedes que estuvieron juntos con nosotros, muy especialmente a Franco y a Federico por todas las reflexiones y por todo lo que pudimos compartir en esta tarde. Muchísimas, pero muchísimas gracias.